Durante más de 40 años el mundo vivió bajo la amenaza constante de una guerra nuclear entre Occidente y el Este. Este periodo se denominó Guerra Fría y la amenaza provenía de dos superpotencias, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Estados Unidos y sus aliados. Había mucho en juego en las numerosas zonas conflictivas de la Guerra Fría. Ambas superpotencias tenían armas nucleares de sobra para destruir todo el planeta. Después de la Segunda Guerra Mundial, los países aliados rivalizaron por el control del mundo. Los países capitalistas liderados por Estados Unidos se enfrentaron a los comunistas de la Unión Soviética y China, convirtiendo aliados a Europa Occidental, Oceanía y todo el continente americano, salvo casos como Cuba y después Nicaragua. Tras la Segunda Guerra Mundial, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas tomó el control de Estonia, Letonia, Lituania y los países denominados como bloques del Este. Mientras tanto, Estados Unidos ayudaba a los países europeos occidentales a reconstruirse. Esta división entre Oriente y Occidente se hizo oficial en 1949, cuando Estados Unidos y los países de Europa Occidental constituyeron la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, para defenderse entre ellos en caso de ataque. En 1955, la URSS reunió al bloque del Este en una alianza similar llamada el Pacto de Varsovia. Al término de la Segunda Guerra Mundial, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas expulsó a los alemanes de Europa del Este y apostó tropas soviéticas allí. La URSS asumió el control de estos países formando un bloque del Este. La URSS demostró su fuerza en 1948 al impedir que los occidentales llegasen a Berlín por carretera o tren. Durante 11 meses, aviones de Gran Bretaña y Estados Unidos llevaron combustible y provisiones a Berlín Occidental hasta que se levantó el bloqueo. En 1950, Estados Unidos se unió a Corea del Sur para luchar contra la invasión comunista de Corea del Norte. China envió tropas para apoyar a Corea del Norte, pero el presidente de Estados Unidos, Harry Truman, no quiso bombardear China, aduciendo que estamos tratando de evitar una guerra mundial, no comenzar una. En 1956, el pueblo húngaro se rebeló contra el gobierno controlado por los soviéticos. Miles de personas perdieron la vida cuando las tropas detuvieron la revolución. En 1968, un levantamiento en Checoslovaquia tuvo un desenlace similar. En 1979, el régimen comunista afgano fue derrocado y la URSS invadió el país para restituir a los comunistas en el poder. Soldados musulmanes llamados mujahidines combatieron contra el invasor durante una década hasta que la URSS se retiró en 1989. En 1961, el líder cubano Fidel Castro permitió a la URSS construir bases de misiles en Cuba para poder alcanzar a Estados Unidos. Esto llevó a una lucha de poder entre el nuevo presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, y el veterano líder de la URSS, Nikita Khrushchev. Kennedy bloqueó Cuba y pidió que se desmantelaran las bases, pero Khrushchev se negó a tirar la toalla. La guerra nuclear parecía inevitable. Mantuvieron negociaciones frenéticas y por fin se evitó la crisis cuando la URSS accedió a desmantelar los misiles a cambio de que Estados Unidos no invadiese Cuba. Durante la Guerra Fría, las superpotencias adoptaron toda una serie de armas y dispositivos tecnológicos. Este avión podía fotografiar la URSS al doble de altura que un avión comercial. Los soviéticos derribaron uno en 1960. Estas bombas volantes pueden cargarse con armas nucleares y programarse para encontrar objetivos a velocidad supersónica. Se llamó así a un plan de Estados Unidos para construir un escudo protector en el espacio y derribar los misiles que la URSS llegase a Estados Unidos con rayos láser. ¿De qué manera podemos resumir los cambios complejos en la escena internacional? Algunos dirigidos a reparar los daños de la guerra, algunos a ayudar a los países en vía de desarrollo y otros más a asegurar el lugar de Estados Unidos o la Unión Soviética como líder del mundo. La gran variedad de los componentes hace que cualquier resumen sea incompleto. Sin embargo, debemos reconocer un tema central. La época de oro de Estados Unidos estuvo impulsada y guiada por las consideraciones políticas y militares. Si la Unión Soviética hubiera desaparecido 20 años antes, habría faltado un ímpetu considerable para el crecimiento económico. Como demostramos, esta época debe considerarse como una de las épocas más constructivas de la historia. Gran parte de la tecnología que da vigor a la economía actual, hardware, software de computadoras, el radar, el diseño de aeronaves, entre otras, tiene sus orígenes en la investigación militar relacionada con la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Gracias. Created using Powtoon.